¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy está aquí en el foro Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y nos va a explicar desde su punto de vista cómo han quedado las fuerzas políticas, cómo han quedado acomodadas después de las elecciones y qué podemos esperar los mexicanos en el ámbito político para los próximos años. Lo invito a que se quede a escuchar esta conversación con Dante Delgado. Dante, bienvenido, gracias por estar aquí. Es un honor para mí. Ha sido, tú estás ahorita en el comentario de muchos políticos y seguramente en el comentario de muchas mesas de familias mexicanas por lo que se ha hecho con Movimiento Ciudadano. Eres una persona muy astuta, muy inteligente en cuanto a cómo mover los hilos de la política. ¿Te lo han dicho? ¿Tú lo sientes así? ¿Cómo te sientes en este momento? Bueno, en primer lugar creo que tenemos que darle un cambio sustantivo al país. Las cosas no pueden seguir como van. Tenemos un problema real. Hay una perversión en la vida política, en la economía, en el mundo financiero, en la seguridad pública, en la moral pública. El país necesita una fuerte sacudida. Tiene todo para caminar más deprisa, pero las viejas formas han limitado el desarrollo del país. Y esas viejas formas se demuestran en los acuerdos cupulares de la partidocracia, que ha entendido una forma de reparto por cuotas del poder público en el país, y que tienen en los órganos electorales consejeros que deberían de estar comprometidos en un proyecto de profunda transformación del país, y no servir a esos intereses facciosos que los han nombrado, que tienen los órganos estatales el problema de origen por esa misma razón, e inclusive en el reparto que se dan tanto en los órganos jurisdiccionales como en los organismos autónomos del país. En México no crece la economía, no mejoran los niveles de ingreso de las familias, pero sí tenemos cada vez un aparato burocrático más y más grande, es decir, tenemos una burocracia paquidérmica que impide, que limita la iniciativa, la visión y el empuje de los mexicanos. En lugar de tener un gobierno facilitador, tenemos instancias de gobierno ineficientes, y después voy a explicar por qué, pero que están empeñadas en limitar la creatividad e iniciativa de los mexicanos y de las mexicanas. Y eso no puede ni debe seguir así. La famosa queja de que es dificilísimo abrir una empresa o un pequeño negocio o de cualquier tamaño en nuestro país. Es de tal manera el tamaño de las burocracias que tienen que estar justificando el por qué deben existir burocracias incompetentes e innecesarias. Y esto no puede ni debe seguir así. Tiene que haber un golpe de timón. Tenemos que darle un nuevo rumbo a México. Lamentablemente la partidocracia se pone de acuerdo en todo, Lili. Y quiero explicar por qué. La ley electoral y las reformas estructurales, entre comillas, están orientadas a privilegiarlos fundamentalmente a ellos. Por poner ejemplos, en la vida democrática del país, el PRI, el PAN y el PRD tomaron la decisión de crear el financiamiento público a los partidos dividido en varios aspectos, pero los sustantivos son el secuestro de los tiempos en radio y televisión, y por otra parte el secuestro de fondos públicos, y se los distribuyen entre ellos. Pero el grueso de la población piensa que todas las organizaciones políticas son iguales, y no es así. Quiero poner ejemplos. Toman en épocas de campaña 48 minutos de tiempo de radio y televisión a todas las estaciones concesionarias del país, que si son más de 2.750, imagínense cuántos minutos diarios se tienen para hacer promoción, pero al propio tiempo... Es casi un robo, y también creo que es un insulto para los ciudadanos, fue un insulto para los ciudadanos, lo que tanto hemos comentado como la espotiza. Bueno, pero en su momento, la única organización que se opuso a ese sistema fue Movimiento Ciudadano. Así está registrado,
en el encuentro que se tuvo con los hombres y mujeres que fueron a representar los intereses de la Cámara de Industria y Radio y Televisión. ¿Por qué lo hicimos? Porque nosotros creemos que lo importante no es espotizar, lo importante es debatir. Programas como este tendrían que ser ordinarios en una vida democrática para que hubiera contrastes entre lo que opinan las diferentes organizaciones políticas en torno a los problemas más sentidos de la sociedad. Pero esto no sucede en México. Todo lo despotizan en 30 segundos. Se dieron el lujo, y para mí es muy lamentable, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya avalado esa decisión de limitarle al Instituto Nacional Electoral el tiempo en radio y televisión para generar debates. ¿Por qué? Porque el PRI, el PAN y el PRD decidieron que los tiempos secuestrados sean para ellos en spots de 30 minutos, de 30 segundos. ¿Qué se puede explicar a la sociedad en 30 segundos? No. Y con mucha censura. Creo que todavía el político mexicano, también hablo en términos generales, caen constantemente en esta tentación de censuremos todo lo que podamos. Y si no hay debate, como lo acabas de mencionar, si no se pueden expresar las ideas, no hay una real información. ¿Cómo se va a pasar un mensaje profundo en lo que dices en 30 segundos a base de repetirlo todo el día? ¿Qué se hace? Pues mejor se apaga el radio. Pero adicionalmente, Lili, la ley misma establece como obligación a todos los partidos presentar una plataforma electoral. Y el argumento de esta plataforma electoral es con el propósito de que la sociedad esté informada. Pero si la propia ley que establece la presentación de la plataforma electoral no da los instrumentos para su difusión, porque los partidos de siempre, los tradicionales, PRI, PAN y PRD, con la suma del Verde, por cierto, toman acuerdos para que solamente se espotice la información en 30 segundos. Esto es inexplicable en cualquier democracia funcional del mundo. Es decir, ¿para qué sirven tantos millones de minutos al aire durante la época de campaña? Para que no se den a conocer las propuestas de los partidos. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque quieren, Lili, seguir detentando el poder, no transformar al México en el que están soñando los hijos de los trabajadores, en el México están soñando los padres de las mujeres y niñas y niños de este país. Sí, es que no van a soltar el poder. Bueno, es mantener el poder. Yo creo que sí se va a lograr en el 2018 y en ese sentido Movimiento Ciudadano está trabajando desde ahora para crear un proyecto que esté por encima de los partidos políticos. Nosotros le apostamos a que grandes garantes de la sociedad nacional que están ahí presentes, que tienen un trabajo acreditado por el éxito en el desempeño de sus responsabilidades a nivel nacional y en diferentes regiones del país, son quienes pueden participar en la conformación de políticas públicas que alienten un nuevo rumbo para el país. ¿Cómo queda el Congreso? ¿Cómo queda Movimiento Ciudadano? ¿Cómo ve usted que se van a lograr los acuerdos? ¿Qué podemos esperar los mexicanos de esta nueva conformación en la Cámara de Diputados? Bueno, en primer lugar, como tenemos una legislación electoral muy pervertida, lamentablemente en los lugares apartados sigue habiendo fraude. Es la única razón por la que se explica que el PRI no haya perdido los puntos que en términos reales perdió, así como perdió el PAN, que tiene 20 puntos, el PRD que tiene menos de 11, pues el PRI también perdió, pero no lo quieren reconocer porque todavía puede haber manipulaciones. Pero además, como ya se dieron cuenta de que les funciona muy bien el unirse con el Verde, al que le dieron todo el apoyo para que hiciera pues, las atrocidades que ha hecho, en ninguna parte del mundo se ve lo que ha hecho el Partido Verde. Repartir kits en las casas, regalar pases a los cines, garantizar tarjetas de descuento. Eso no lo puede hacer un partido. Es muy importante el que tengan ellos el control del Congreso y por eso han trastocado el Estado de Derecho en el país y además están sumando otras fuerzas. El partido Nueva Alianza y el partido Encuentro Social ya han entrado a ese ejercicio de poder público del PRI
que sumado a lo que hicieron con el PAN y el PRD en el Pacto por México, en términos reales, como fuerzas de oposición, nos dejan a dos, a Movimiento Ciudadano y a Morena, porque todos los demás están en torno al sistema político que les está dando espacios de participación política para tener el control de la Cámara de Diputados. ¿Y Movimiento Ciudadano qué es exactamente? No es, por lo que acabas de decir, Dante, por la crítica dura que acabas de hacer de PRI, PAN y PRD. Movimiento Ciudadano, entonces, es muy diferente desde tu punto de vista. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo nos ayudas a entender a los mexicanos lo que es Movimiento Ciudadano? Bueno, Movimiento Ciudadano en primer lugar está por el avance del país. Tenemos que dar garantía a la protección de los derechos sociales de las mexicanas y de los mexicanos, pero al propio tiempo tenemos que empujar en serio políticas públicas que alienten al aparato productivo. Necesitamos más y mejores emprendedores en México. Sí puede caminar el país mucho más deprisa, pero no con las reglas de un viejo régimen. Tenemos que construir mecanismos que nos permitan llevar adelante programas de austeridad, adelgazamiento del aparato burocrático disfuncional de este país. Necesitamos ley antiderroche, participación ciudadana, empoderamiento de los ciudadanos, revocación del mandato, si el ciudadano pone, que el ciudadano quite. Necesitamos empoderar a la sociedad y sí se puede hacer. Lo que sucede es que cuando hubo alternancia, al PAN le gustó las reglas que tenía el PRI. Y ahora que regresó el PRI, sigue operando con reglas disfuncionales que tienen hundido al país, empobrecida a la mitad de la población. Y esto no puede ni debe seguir así, sobre todo en un sistema económico global en donde el neoliberalismo tiene tantas crisis en diferentes partes del mundo y que quieras o no van a repercutir pronto en el territorio nacional. Y Movimiento Ciudadano ha crecido y va a ser más protagonista en nuestro país. Somos la única organización que estatutariamente tiene la obligación de postular candidaturas ciudadanas, sin necesidad de afiliación ni de militancia, con un claro compromiso social, con una trayectoria de éxito acreditada ante las propias comunidades. Y hay muchas mujeres y hombres libres en el país. Precisamente por ello estamos hablando de construir en los próximos 3 años el proyecto que esté por encima de los partidos políticos, con las grandes personalidades de México. Estoy muy consciente de que lo vamos a lograr si todos hacemos un esfuerzo para escribir las coincidencias, dejar de lado los disensos, pero entender que el país no puede seguir en la ruta que va. Entonces, estos 3 años, Dante, ¿crees que van a crecer lo suficiente y ganarse el ánimo de la gente para disputar seriamente el 2018? Más que nosotros, de lo que se va a tratar es de empoderar a la sociedad. Yo creo por eso que primero debemos tener un gran proyecto y después pensar en quién lo va a abanderar. Yo estoy convencido que hoy cuentan más las personas y los proyectos que los partidos. Los partidos hoy son meros membretes. La tragedia de México es que los partidos quieren hacerle sentir a la gente que son más importantes esos membretes que la fuerza de los ciudadanos. Bueno, pues hay más fuerzas políticas, hay más jugadores y creo que esto nos beneficia a los mexicanos y va a ser muy interesante ver lo que hace Movimiento Ciudadano en los próximos años. Lili, yo estoy convencido de que es posible caminar más deprisa, que están dadas las condiciones para que la gente crea que el empoderamiento ciudadano es posible y que además el gran cambio del país tiene que ser un esfuerzo colectivo. No puede ser la visión de un solo hombre. Sin lugar a dudas. Dante, muchas felicidades y esperamos tenerte pronto aquí en este programa otra vez para seguir platicando. Gracias, Lili, sobre todo una periodista que tiene la capacidad de hacer análisis de periodismo de fondo. Vale la pena que analicemos todo esto y además yo ofrezco llegar en mejores condiciones de mi voz porque me van a operar un nódulo en mis cuerdas vocales. Pues que te operen muy bien porque esa voz la necesitas en muy buen estado para todo lo que sigue. Gracias, muchas gracias. Dante Delgado, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, esta noche aquí en Cámara Libre. Le agradezco que haya escuchado esta conversación. Buenas noches y yo le recomiendo que continúe con la programación de Azteca Opinión. Soy Lili Telles. Hasta la próxima semana.